Otra repercusión prevista, niños en situación de extraedad. Fíjense, había en aquel entonces población de 6 años cursando algún grado de preescolar, o de 5 y 4 años cursando un grado anterior al que por edad les correspondía. ¿Por qué? Porque bueno, ya era obligatorio, y entonces fue la medida automática, no, si no tienes tercero de preescolar no puedes entrar a primaria. Eso es muy grave, ¿no? Grupos saturados, o sea, exceso de número de alumnos de grupo en las aulas de preescolar. ¿No? El aumento del número de planteles por zona escolar, porque además esto, bueno, y esto dificulta desde luego el desempeño de la función de supervisión. Sí, y a esto había que agregarle todavía que aumentaron el número de planteles, incluyendo también los planteles privados, ¿no? Se incrementó mucho la cantidad de planteles privados. De hecho, el INE lo documentó también en el informe que hicieron de 2008, ¿no? Del panorama educativo. Este documento también muestra información útil como punto de partida sobre el conocimiento o desconocimiento que tienen muchas educadoras del programa 2004, y más aún muestra las ideas o creencias que sostienen y que son en buena medida las que han definido las prácticas típicas de preescolar. Hace rato decía Lupita, habrá que ver qué sugerencias podemos dar para leer el documento. Yo me permitiría sugerirles a ustedes, cuando revisen esta parte de las creencias y el planteamiento de los cuestionarios, vale la pena reflexionar. Primero, bueno, ¿yo qué respuesta daría si me hicieran esa pregunta en función del contenido del programa, del conocimiento? Pero además, ¿qué implica en la práctica sostener esas creencias? Porque esa es la parte importante, esa es la parte más difícil de mover, ¿no? Destaca también los principales desafíos que como país tenemos para lograr que se brinde atención educativa de buena calidad a todos los niños y todas las niñas del país, pero sobre todo a quienes viven en condiciones de mayor desventaja y vulnerabilidad. Otra vez el problema de la desigualdad. Y pese a todo esto, sí podemos afirmar que en la reforma se está avanzando, ¿no? Digo, es muy importante tener claro eso, porque claro que el sistema educativo es de unas dimensiones enormes, ¿no? Sin embargo, hay avances y tal vez influya mucho las particularidades del nivel. O sea, hay educadoras muy dispuestas a aprender, a probar y cambiar, asesoras, jefas y supervisoras de zona o sector, pero también los avances tienen que ver con la consistencia de las acciones que se han emprendido para impulsar este cambio, ¿no? ¿Qué hemos intentado hacer? Hemos intentado, a partir del seguimiento que se va llevando sistemáticamente, detectar necesidades de apoyo, contenidos en los que se puedan y se deban enfocar las acciones de actualización, ¿no? Hemos tratado de fortalecer la formación académica de personal directivo y técnico para que se vaya realmente logrando ese cambio. Y bueno, esto es mucho más rápido. ¿Qué es importante para la toma de decisiones? Lo primero, me parece, es comprender en qué radica la importancia de la educación preescolar en el proceso formativo de los niños pequeños. O sea, comprender esto implica que todos, no solo las educadoras, el personal directivo, sino todas las autoridades a todos los niveles. Es decir, requerimos una política integral de atención a la infancia. El problema actual no tendría que ser planteado en términos de lograr que más niños y niñas vayan al jardín. Es decir, no estamos hablando de resolver un problema de cobertura con la obligatoriedad, sino qué condiciones debe ofrecer la escuela para que los niños pequeños continúen su desarrollo y avancen en el fortalecimiento y la ampliación de sus competencias. Ahí está el gran desafío, o uno de los grandes desafíos.
Y entonces esto tiene que ver con varios puntos. El financiamiento de la operación de las escuelas. Yo aquí nada más les pediría, cuando revisen ese apartado, veamos quién sostiene las escuelas, los jardines de niños. ¿Cuánto le cuesta al padre de familia o a la madre el llevar a los niños a preescolar? Muchos de ellos deciden no llevarlos por el alto costo que implica. El equipamiento didáctico de las aulas y las escuelas. Ahí esto implica tipos de materiales que enriquezcan el trabajo pedagógico de las maestras con los niños. Revisemos también, digo, si en algo quienes estamos acá tenemos posibilidades de incidir, por lo menos en el ámbito de la escuela, de la zona, yo qué sé, hagámoslo. Es decir, ¿en qué consiste ese material que está en los jardines? ¿Qué es lo que se adquiere y para qué? Sostener y enriquecer las bibliotecas de aula y escuela, esto es un reto, ojalá que esto no deje de existir, pero también muy importante asegurar que estos recursos lleguen a todos los planteles, que justamente hay carencias en aquellos planteles que tienen condiciones menos favorables. La atención de niños con necesidades educativas especiales, que es realmente todo un reto, porque creo que ahí no se resuelve solo con cursos que puedan tomar las maestras, se necesita formación de especialistas, se necesita toda una serie de soportes para la atención a estas criaturas. Y bueno, en cuanto a lo que nos toca hacer en la reforma, es muy importante tratar de sostener las acciones de formación profesional para propiciar esto que hemos llamado el aprendizaje profesional, de modo que sí se vaya avanzando en el mejoramiento y en la transformación de concepciones y con ello de las prácticas pedagógicas del personal docente. Y muchas gracias. También la doctora Beni me pide que me salte su currículum. Está bien, después lo podemos subir a la página para que puedan ver algunas de las muchas cosas que ha hecho la doctora Benile García. Y pues sin más, entonces le doy la palabra para que nos comparta sus reflexiones respecto de lo que se encuentra en el estudio. Bueno, este es el esquema de las reflexiones que yo hice en relación con el documento que ahora se está comentando. Primero, pues un contexto general de la educación de la primera infancia, dentro de lo cual se considera a la educación preescolar. Luego, algunas reflexiones sobre el estudio que hizo el INE sobre preescolar, un balance de los resultados obtenidos y cuáles, desde mi perspectiva, serían las líneas a desarrollar en este sentido de evaluar la educación preescolar. Quiero, antes de empezar, agradecer la invitación que se me hizo a participar en esta mesa, ¿sí? Tanto por los directivos del INE como por las colegas de este estudio, porque yo participé en un principio como asesora cuando se estaba gestando el estudio, las primeras discusiones de cómo se debía orientar, fui invitada, por lo cual agradezco, y también después a comentar algunas de las conclusiones preliminares que se tenían en el estudio. Bueno,